Buen día, jóvenes. Vamos a continuar. Buen día, buen día. Vamos a continuar. Buen día, Inger. Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días, Inger. Buen día, buen día. No quiere compartir un ratito. Voy a salir de esta página. No quiere compartir. Ustedes no se salgan. Espérenme, voy a volver a entrar. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora el vector de formación unitario en una dirección cualquiera. Yo voy a tener los puntos P y Q. Decía, vamos a ver ahora el vector de formación unitario en una dirección cualquiera. Yo voy a tener los puntos P y Q nuevamente, separados por un vector de posición, un vector distancia, si quieren ustedes, dr. ¿Sí? Y voy a trazar por Q un plano perpendicular a dr, o sea, en una dirección n. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué va a ocurrir en el proceso de deformación? Vamos a suponer que el punto P no se desplaza porque debe estar restringido, pero el punto Q sí lo hace. Entonces vamos a tener la deformación propiamente dicha de Q a Q'. Es el vector de la matriz D por el vector dr. Esa sería la deformación. Si nosotros descomponemos ese vector, vamos a tener una componente en la dirección normal, que es epsilon n por la norma de dr, y en un vector tangencial en el plano pi, un medio de gamma n por el diferencial dr, la norma de dr. ¿De acuerdo? Vamos a tener eso. Entonces yo voy a escribir lo siguiente. Voy a decir la matriz de deformaciones por un delta, no diferencial, delta de vector R. Lo voy a comparar con la norma de ese vector y voy a llevarlo al límite. Voy a tener el límite cuando delta R tiende a 0 de la matriz de deformaciones por delta R, el vector, sobre su norma, delta R. Eso es igual a D por el vector de posición dr, ¿verdad? Que es este de Q a Q'. Si nosotros dividimos este
esta expresión entre la norma de DR, vamos a tener la definición de vector de formación unitario en una dirección cualquiera. Va a ser igual a epsilon igual a D por el vector DR sobre su norma, y eso es igual al vector, a la matriz D por la dirección unitaria U. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora quisiera ver cómo es este ángulo θ. ¿Qué cosa es este ángulo θ? Entonces yo voy a decir la tangente de θ, que va a ser aproximadamente θ. ¿Por qué? Porque θ es muy pequeño, tiende a 0. Y por la serie de Maclaurin, la tangente de un ángulo pequeño es aproximadamente igual al ángulo. Entonces va a ser igual a ¿qué? Fijarse, a 1/2 de gamma n dr sobre epsilon n dr más dr. Eso es 1 más epsilon n por dr. Dr con dr se va, y ¿qué tendría? 1/2 de gamma n sobre 1 más epsilon n. Pero, escuchar, jóvenes, pero epsilon n es muy pequeño también. Frente a 1 es muy pequeño, demasiado pequeño, se puede despreciar. Por lo tanto, θ va a ser prácticamente igual a 1/2 de gamma n. Ahí está. Θ igual a 1/2 de gamma n. Bueno, y ya estamos en las componentes intrínsecas del vector de formación, que son una componente normal, epsilon n, que es igual a epsilon punto u, y una componente tangencial, 1/2 de gamma n. Por lo tanto, epsilon al cuadrado, estoy aquí, va a ser igual a la norma de epsilon, ¿no? Al cuadrado es igual a epsilon n al cuadrado más 1/2 de gamma n al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a dar la interpretación geométrica de las componentes de la matriz de deformación. Yo voy a tener el puntito P representado por un cubito, ¿no? De dimensiones diferenciales. Cuando no actúa ninguna carga, el cubito permanece tal cual. Pero cuando actúa una carga o un sistema de cargas en el sólido elástico, este cubito se va a deformar. O sea, puede ocurrirle esto, que primero se dilate, pero manteniendo su forma, ¿sí? Y luego cambie de forma, o sea, se dilata, pero luego cambia de forma, como ven en la gráfica de aquí, de la derecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces, denme un minutito, por favor. Alguien llama por teléfono, un minutito. Entonces, vamos a proceder al análisis de esta forma. O sea, puede ser que el cubito se dilate manteniendo su forma de cubo, o se contraiga, ¿no? O sea, se comprima, pero manteniendo su forma de cubo.
Entonces, para eso vamos a calcular si, eje por eje. Vamos a decir la dilatación o contracción. En este caso consideremos dilatación. Epsilon X va a ser igual a delta dx sobre dx, de la resistencia básica. ¿Sí? ¿Y qué vamos a decir? Por equilibrio vamos a decir delta dx es igual a U más diferencial de U menos U. Eso simplemente es igual al diferencial de U. ¿Se acuerdan cuando hicimos tensiones? Para ver la variación de las tensiones, ¿qué decíamos? En la cara oculta está sigma nx, por ejemplo, y en la cara vista está sigma nx con sentido contrario más un diferencial de sigma nx. Y es que así tenemos que hacer para ver la variación. Por eso digo, por equilibrio, delta de x va a ser igual a U más un diferencial de U menos U. Eso es igual a du, diferencial de U. Vamos a tomar nosotros el teorema de Taylor para hallar el diferencial de U, pero al infinitésimo de primer orden. ¿Y por qué al infinitésimo de primer orden y no al segundo, tercer infinitésimo? No, porque a partir del segundo infinitésimo ya es muy pequeño, ese infinitésimo es muy pequeño, ya es prácticamente cero. Y a partir de él hacia adelante ya son mucho más pequeñitos, entonces no tiene sentido. Por eso tomamos el infinitésimo de primer orden y vamos a decir du va a ser igual a la derivada parcial de u respecto de x de x. Por lo tanto, reemplazo 322 en 321 y voy a tener que epsilon x es igual a la derivada parcial de u respecto de x. Si hago el mismo análisis para y y z, voy a tener que epsilon y es igual a la derivada parcial de b respecto de y. Epsilon z es igual a la derivada parcial de b doble respecto de z. ¿De acuerdo? Entonces he hecho el análisis para el estado de deformación, sea de dilatación o de contracción, sin pérdida de forma. Pero sabemos que eso no es así simplemente. Hay pérdida de forma. Hay deformación, como se ve en la gráfica de la derecha. Y esa pérdida de forma o cambio de forma se debe a las deformaciones, vamos a decir así, por corte, deformaciones angulares o tangenciales o transversales. Y vamos a ver eso. Lo vamos a hacer plano a plano, es decir, el plano XY, el plano XZ, el plano YZ. Suficiente uno porque a partir de ahí el resto es igual. El plano XY. Ahí está. Voy a tener una de las caras de nuestro cubito, la cara que está sobre el plano XY. Vean ustedes que el punto P ha sufrido un corrimiento. Se ha desplazado en XU y en YB. Y aparte de ello, se ha deformado. Tenemos un paralelogramo cuyos ángulos son alfa y beta entre P' y A' y P' y B'. ¿Sí? Ahora la idea es encontrar alfa y beta. Entonces yo voy a partir así, de este análisis, escuchar.
Yo quisiera hallar este ángulo alfa a priori y voy a decir el ángulo alfa está relacionado con su arco subtendido. Y el arco subtendido tiene una cuerda subtendida. ¿No es cierto? Pero este ángulo es pequeñito, o sea, tiene que ser pequeñito, jóvenes, porque las deformaciones tienen que ser muy pequeñas, infinitesimales. No deben notarse. ¿Se imagina usted en una casa que una viga se esté deformando, arqueando ahí? ¿Quién va a querer estar ahí? Pero ni un minuto, te sales, no te escapas. Entonces, las deformaciones tienen que ser innotables. Estamos hablando de milímetros en longitud y en ángulo casi cero. Bien, entonces, yo voy a decir el arco que corresponde a este ángulo alfa y también al ángulo beta, ¿no? El arco que corresponde a este ángulo lo puedo medir y va a ser aproximadamente igual a su cuerda subtendida. ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? ¿A qué es igual la longitud de un arco? Señores. El ángulo por el radio. Así mismo es. Entonces, este arco o la cuerda finalmente, esta. Ese arco o cuerda va a ser igual al ángulo alfa por su radio. Su radio es de X. Ahora, ¿a qué es igual el ángulo alfa? El ángulo alfa podemos decir que es igual a la tangente de alfa, que es aproximadamente alfa, y va a ser igual a este arquito sobre este arquito que es la cuerda, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Solo que este cateto que está marcado con ese círculo, qué sé yo, en rojo, es variable. Va variando según el eje X en altura, en el eje Y. Entonces va a ser igual a la derivada de B, cómo varía en el eje Y sobre dx. Eso va a ser en definitiva. Entonces el ángulo va a ser la derivada de B respecto de X por dx. ¿De acuerdo? Por dx. Muy bien. Entonces, nuevamente aquí vamos a tener la tangente de alfa, que es aproximadamente alfa, va a ser igual a la derivada de b respecto de x dx sobre dx. Dx con dx se va y vamos a tener la derivada de b respecto de x. Lo mismo va a suceder con la tangente de beta, que va a ser aproximadamente beta. Va a ser igual a la derivada de u respecto de y sobre dy. Entonces eso es la derivada de u respecto de y. Entonces, la deformación por corte o tangencial o transversal gamma xy va a ser igual a la suma de alfa más beta. Eso es la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y.
En resumidas cuentas, la deformación angular, gamma XY, o tangencial, va a ser igual a la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. Gamma XZ va a ser igual a la derivada de U respecto de Z más la derivada de B doble respecto de X. Y gamma YZ va a ser igual a la derivada de B respecto de Z más la derivada de B doble respecto de Y. Listo. Tengo todos los términos de la matriz de deformaciones. Vamos a volver a la matriz de deformaciones. Fíjense, du respecto de X es epsilon X. Un medio de la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X es gamma XY, un medio de gamma XY. Este otro es un medio de gamma XZ. Como la matriz D es simétrica, esto es un medio de gamma XY. dB respecto de Y es epsilon Y. Un medio de la derivada de B respecto de Z más la derivada de B doble respecto de Y es un medio de gamma YZ. Aquí vamos a tener un medio de gamma XZ. Aquí vamos a tener un medio de gamma YZ. Y finalmente aquí epsilon Y. Ahí está, jóvenes. Esa es la matriz de deformaciones, una matriz simétrica. Es una matriz simétrica y en alguna bibliografía está así, escrito de esta manera. Epsilon 1, 1, 1. Este epsilon X. Un medio de gamma XY está como epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, de esa manera. Esta notación es notación ingenieril. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cómo se está desarrollando las deformaciones en el sólido. ¿Sí? En cambio, con epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, no, eso es una notación que no nos da idea de cómo se desarrollan las deformaciones. ¿Preguntas, por favor? Una consulta. Aquí estamos hablando de deformaciones pequeñas, pero ¿qué tan pequeñas? ¿Cuál es el límite? Son casi cero. Luego, ustedes en sus cursos correspondientes, no luego, ya creo que ya han visto. Por ejemplo, en hormigón tenemos limitaciones para las deformaciones, ¿no? 1 sobre 250 o la longitud sobre 250, sobre 500, sobre 800. O sea, estas deformaciones son muy pequeñas, tienen que ser muy pequeñas. Por eso son diferenciales. A ver, por poner es que es variable según el tipo de material. En metálicas, por ejemplo, tienen otros límites para las deformaciones. En hormigón les vuelvo a decir 1 sobre 200, L sobre 250, sobre 500, ¿no? Entonces estamos hablando, si tenemos vigas, por ejemplo, de hormigón armado, vigas de 3 metros sobre
Sobre 300 nomás pondremos. ¿Cuánto es? 3 metros sobre 300. ¿Cuánto es? Su deformación máxima, vamos a decir. ¿Cuánto es? 3 sobre 300. 0.01. 0.01. O sea, estamos hablando de ese orden. Y más pequeños todavía. ¿De acuerdo? Depende del material. Va a depender del material. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta u otras preguntas, por favor? Y en caso de exceder esas deformaciones, ¿cómo se analiza el comportamiento del material? Lo que estamos analizando es en el rango elástico. Entonces, si pasa la deformación límite, seguramente estaremos entrando probablemente a otro comportamiento, un comportamiento plástico. Ese comportamiento tiene otro análisis más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar medidas, ¿no? ¿Qué medidas? Aumentaré la sección transversal, reduciré la longitud, no sé, pues alguna cosa que me ayude a entrar en el valor que estoy considerando. ¿Sí? Está bien, dije, gracias. Ok. ¿Qué más? Bien, vamos a ver ahora, igual que en el caso de tensiones, las deformaciones principales y direcciones principales. ¿Sí? ¿Qué estoy buscando con ello? Estoy buscando trazar un planito que corte a mi sólido elástico en este punto E, de tal forma que la deformación sea, ¿cómo es esto? Tenga la misma dirección que el vector unitario normal. O sea, sea perpendicular a ese planito de corte. ¿Sí? Sea colineal con el vector unitario normal. Entonces yo sé que la deformación epsilon es igual a la matriz de deformaciones por un vector unitario dirección. Para que este vector unitario dirección y epsilon sean colineales, debe cumplirse esto. La deformación por el vector unitario dirección va a ser igual a un escalar epsilon por la dirección U. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Escrito de otra manera, la matriz D menos epsilon por el vector por la matriz identidad por el vector U va a ser igual a 0. De esta última, la condición de compatibilidad de Roche-Frobenius es el determinante de D menos epsilon I. Y eso igual a 0.
Entonces, ¿qué voy a tener? Epsilon X menos epsilon, un medio de gamma XY, un medio de gamma XZ, un medio de gamma XY, epsilon Y menos epsilon, un medio de gamma YZ, un medio de gamma XY, un medio de gamma YZ, epsilon Z menos epsilon, eso igual a 0. Ahora les voy a pedir que desarrollen ese determinante, por favor, desarrollar. A lo que debían llegar es a esta expresión. Menos epsilon al cubo más I1 epsilon cuadrado menos epsilon 2, menos I2 epsilon más I3 igual 0. ¿Qué es I1? I1 es la suma de epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Se llama invariante lineal o dilatación cúbica. Epsilon 2 es epsilon, I2 es igual a epsilon X por epsilon Y más epsilon X por epsilon Z más epsilon Y por epsilon Z menos un cuarto de gamma XY al cuadrado menos un cuarto de gamma XZ al cuadrado menos un cuarto de gamma YZ al cuadrado, y a eso se le llama a I2 el invariante cuadrático. I3, el invariante cúbico, es el determinante de la matriz de tensiones. La solución de esta ecuación secular o polinomio característico son las deformaciones principales, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, donde epsilon 1 es el más grande, epsilon 2 le sigue y epsilon 3 es el más pequeño. ¿De acuerdo? Y las direcciones principales tienen las direcciones de epsilon 1, 2 y 3. El día lunes vamos a continuar con el estado de deformaciones en un punto de un sólido elástico. Por hoy quedaremos aquí nomás. Los voy a volver a ver el día lunes. Hasta el lunes, señores. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el lunes. Luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta